Como decíamos, estas lecturas nos hablan sobre la virtud de la fe. A lo largo de la historia de la Iglesia, la Iglesia tuvo que luchar en distintas épocas que el demonio tentaba a los hombres por algún pecado que era más común. En algunas épocas fue el orgullo, en otras la impureza, en otras la avaricia. Pero en el siglo en que estamos viviendo, el demonio lo que quiere es sacarnos la fe. Todo el ambiente, todo el laicismo moderno lo que quiere es arrancar la fe de las personas y viviendo con una cierta estabilidad, quizás confiando en todos los avances técnicos y poniendo su tranquilidad en esas cosas. Pero la virtud de la fe es lo más esencial, porque es la base de todo el edificio de las virtudes. La fe es el creer en las cosas que no se ven. Y para eso es importante nosotros siempre progresar en la fe. Por eso los apóstoles le dicen: Señor, aumentanos la fe. O sea, la fe es posible de crecer y de crecer. ¿Cómo se crece en la fe? Se crece en la fe frecuentando y aumentando nuestras devociones, nuestra vida de piedad. Santo Tomás dice también otra cosa de cómo se crece en la fe de una manera rectilínea, que es siempre conociendo más verdades de la doctrina de la fe. Santo Tomás dice que a medida que vamos conociendo más el catecismo, la doctrina de la fe, nuestra fe, y se va en nuestra alma, va conociendo más verdades, la fe se va haciendo más robusta y va creciendo. Si nos dejamos estar en eso, la fe se va debilitando. Otro punto importante para crecer en la fe es no hacer una división entre la fe y la vida. O sea, nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra acción, nuestra actuar tiene que ser siempre iluminado por la fe y basado en la fe. Si empezamos a vivir, por un lado, fuera de la fe y practicamos la fe, las prácticas de devoción, poco a poco esa fe se va también debilitando. Y un último punto de cómo crecer en la fe es crecer en el sufrimiento, en el sacrificio, en los momentos difíciles, en los momentos en que de fracaso, de derrota, de problemas, en que no sabemos cómo salir de la cuestión, que pedimos a Dios y como parece como que Dios se hace el sordo. Bueno, esos momentos, si nosotros mantenemos nuestra fe y crecemos en la fe en esos momentos difíciles, luego pasado el momento o ese tiempo, vamos a ver nuestra fe mucho más robusta, mucho más fuerte, mucho más blindada contra lo que el demonio quiere, es acabar con nuestra fe. Y por eso en el libro, la primera lectura, Profecía de Habacuc, dice al final: el que no tiene el alma recta sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad, o sea, por su fe. Entonces, o sea, Dios castiga al que
pierde la fe, o sea, en el sentido que no hace de la fe su vida, la base de su vida, el ideal de su vida. Y al justo que sigue lo que la fe indica, se vivirá, o sea, tendrá la vida eterna por su fe, por su fidelidad. Si vemos esta carta de San Pablo a Timoteo, es muy impresionante. Esto fue comentado por Monsieur Jean-Claude, me acuerdo en un sermón. Timoteo fue apostolando de San Pablo, y San Pablo fue el que le impuso las manos, como dice aquí. Te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de las manos. La imposición de las manos es la forma de cómo se ordena a una persona. Antiguamente ya se ordenaban obispos de entrada. Y Timoteo se ve que le está flaqueando en la fe. Entonces San Pablo le manda esta carta para reavivar, para que esa fe sea nuevamente ardorosa. Entonces dice, por eso dice, el espíritu nuestro no es un espíritu de temor, sino de fortaleza, de amor y sobriedad. No te avergüences del testimonio del Señor, ni tampoco de mí, que soy un prisionero. Se ve que cuando la fe empieza a decaer, vienen los temores, vienen las timideces, vienen no se avergüenza de la fe, el respeto humano. Eso es propio de la fe que no está en su auge, en su fervor, que se llama de novicio. Cuando la persona comienza en la vida de la fe, tiene todo el entusiasmo, la sensibilidad, le va acompañando ese entusiasmo que muchas veces luego Dios retira esa sensibilidad para que la persona vaya profundizando en la fe. Pero si la persona se deja estar, es bueno, es importante recordar los momentos en que la fe se hizo para nosotros viva, se hizo palpable, se hizo rutilante, se hizo llena de ardor, llena de fuego. Volver a lo que en Apocalipsis llama el primer amor, que es una cosa muy importante en la vida espiritual. Entonces, vemos cómo la virtud de la fe es fundamental, y muchos de los problemas de hoy se evitarían si los hombres vivieran en la fe. Muchas de las guerras no estarían si la gente siguiera los preceptos de la fe, la doctrina de la fe. Todas las violencias que hoy vemos en la calle, en que las personas tienen limitada la libertad de ir y de venir. Uno a veces se cuida de en tal hora no salir en el centro, por esto, por el otro, por tal lado, por la violencia que hay en las ciudades. Bueno, si la gente volviera a la fe, todo eso se acabaría. Lo mismo toda la disolución moral en todos lados también. Y es importante buscar la fe asistiendo a la iglesia, asistiendo a las prácticas de devoción, a las prácticas de piedad. Y a veces se da también que aquellos que deberían arder en la fe, algunos sacerdotes, como que no enardecen la fe, no aumentan la fe, y a veces hablan cosas contra la fe, fuera de la fe. Entonces es un momento realmente difícil para avanzar en la fe. Pero bueno, con la gracia de Dios, con el rosario, con la oración, como dijimos, con la lectura espiritual, profundizando en la doctrina de la fe y haciendo de nuestra vida toda
encuadrada en la fe y como dice aquí en el Evangelio, como si fuésemos esclavos de la fe. Porque, como dice, supongamos que uno de ustedes tiene un servidor para arar y cuidar el ganado. Cuando éste regrese del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto, siéntate a la mesa? No. Nosotros somos como esos esclavos que viven para su Señor. Su Señor es... Nuestro Señor es Jesucristo, es la Santísima Virgen. Cuando practicamos el bien, es la gracia de Dios que está actuando en nosotros. Nosotros hemos hecho lo que debíamos. Y, o sea, somos como unos siervos inútiles, o como dice acá, simples servidores. Entonces, pidamos a la Santísima Virgen que nos aumente la fe, que la fe no sea más que un grano de mostaza, como pide Jesús. Pide poco Jesús, porque Jesús podría decir, bueno, yo quiero la fe de ustedes como una montaña, quiero la fe de ustedes como si fuese el mundo entero. Pero nos pide apenas un grano de mostaza. Una vez en un congreso de apostolado allá en San Pablo repartieron un grano de mostaza para cada uno. Es como una cabeza de alfiler, es una semilla súper pequeña, ¿no? O sea, ni eso tenemos. Entonces, bueno, crezcamos en la fe con la Santísima Virgen, que ella vivió para la fe, sabiendo que era enteramente nada frente a Dios y tuvo la gracia de concebir al Mesías por esa humildad y por esa fe. Entonces pidamos en este sábado, en este primer sábado, hoy también es fiesta de Santa Teresita del Niño Jesús, que vivió por la fe y sin salir de convento hizo más apostolado que muchos misioneros. Es la patrona de las misiones por todo lo que sufrió, todo lo que rezó por los misioneros. Bueno, pidamos a Santa Teresita en este día también que nos aumente en la fe. Ave María Purísima.